En los especiales de 4 de julio, hoy es un placer tener a un escritor muy amigo de este espacio periodístico, incluso desde antes de que se creara. Es el escritor Ricardo Silva Romero, quien nos atiende en su casa y por eso nos acompaña también mi hija, Está mi hija, sí, que, con nosotros. que no podía faltar. No se quiere bajar, además, entonces ya nos rendimos. Pero el motivo principal no es mi hija, ni es ni siquiera exactamente Ricardo, sino es su novela Mural, que la tengo aquí y que fue publicada justamente cuando se cumplieron 40 años del desastre, de la tragedia del holocausto del Palacio de Justicia. Bienvenido a estos especiales de 4 de julio, Ricardo, y comencemos por la motivación de cuál fue la razón para escribir Mural que ha tenido tanto éxito. Bueno, Julito, qué alegría este encuentro. Em, pues yo creo que tenía ese libro atravesado durante mucho tiempo. Había tratado de escribir sobre el tema, de hecho está en Historia Oficial del Amor, está en Cómo Perderlo Todo, la novela que sigue a Historia Oficial del Amor. Hay unos 3 capítulos sobre una gente que está haciendo una serie de televisión sobre la pesadilla del palacio. Em, y, y pues tengo una serie de columnas sobre el tema del palacio. Pero fue cuestión de que un par de amigos el mismo día, al final del 2024, me dijeran que por qué no había escrito un libro entero, una novela sobre el Palacio de Justicia, para que se me destrabara la posibilidad y me diera cuenta que no había agotado el tema y que sí era muy importante para mí, muy personal, no solo porque para esa generación pues nuestra es muy importante el tema del palacio, es un trauma, digamos, generacional, Una cicatriz una imborrable. cicatriz para todos los que estuviéramos en los 80 ya con claridad, ya leyéramos periódicos en los 80, sino porque también hay muchas cosas personales allí de familiares, un tío que es asesinado adentro, una cantidad de compañeros de trabajo de mi mamá que trabajó en el palacio, gente muy cercana, por ejemplo, el consejero Humberto Mora Osejo era prácticamente el abuelo de la familia, porque era una familia sin abuelos, entonces, o Enrique Lou era un compañero muy querido por mi mamá, y yo lo recuerdo mucho. Entonces, era gente de la casa, por decirlo de alguna manera, y gente del perfil de la casa, como gente que estudiaba derecho y era profesora, y luego era gente que creía sin cinismo en servirle al país. Entonces, hay algo ahí que era muy personal y ya una vez se me destrabó la idea, Fluyó. fue Justamente el tema eso. personal es una de las preguntas que yo tenía para Ricardo, porque desde que uno abre el libro, la primera dedicatoria es para su madre, para Marcela Romero, pero además se juntó no solamente que ella hubiera podido estar presente y hubiera podido ser una de las víctimas del Palacio de Justicia, sino que además en el lanzamiento se le presentó un tema de salud muy complejo a ella. Claro. ¿Cuál fue el papel tanto en la escritura como en el lanzamiento de Mural de su madre? Pues ella siempre es una especie de horizonte para mí. A mí me impresiona mucho la gente que es consistente, la gente que es disciplinada. Me gusta mucho una película que se llama Un hombre para la eternidad, sobre Tomás Moro y cómo se niega a romper las reglas de la iglesia para que Enrique Octavo. octavo pueda seguirse casando eternamente. Pero me gusta mucho el personaje y ese tipo de persona íntegra que, que se hace matar antes de orar mal. Y ella para mí siempre ha sido esa figura. Jugarse la vida por las leyes y por las reglas y por el país, algo que es difícil de entender para, de nuevo, los cínicos. Alguien que se niegue a obrar mal. Y entonces, eso también me gustaba de retratar
la gente que está allá adentro, en el palacio, casi en presente, porque es gente que se negaba a obrar mal, era gente muy íntegra, muy buena, muy correcta, que daba la vida por la democracia y por sus normas y estaba encarando guerrillas, ejércitos, narcos, todo lo que se tratara de torcer la ley y la constitución era lo que esta gente estaba enfrentando. Entonces, esa es una primera razón por la que casi que es un libro que está hecho para celebrarla a ella y a la gente como ella. Eh, pero también las cuestiones de salud preocupantes de ella que han sido pues en estos últimos tiempos me aceleraba las ganas de que lo leyera, de que lo leyera bien y de que sirviera como para conjurar su estado de salud. Entonces sí, es una inspiración, pero también es una motivación muy grande que ella tenga ese libro en las manos y de hecho lo está leyendo y es muy importante para mí. Claro. Antes de abordar el contenido del libro, lo primero que uno ve es esta portada maravillosa en la que está el triunfo de la muerte, una pintura de Peter Bruegel el Viejo. Por pura casualidad, yo acabo de pasar por el Museo del Prado y era impresionante ver cómo la gente lo iba a buscar. Está a unos 10 pasos del Jardín de las Delicias del Bosco y la gente lo comparaba justamente con el Jardín de las Delicias y se quedaba detallando cada una de las cosas. ¿Por qué Ricardo escogió justamente esta obra para que fuera la portada? Pues yo también lo conocí en un viaje como el tuyo y creo que quedé con la sensación de que esa es mi pintura favorita. Y también ese tipo de pintura, como lo que hace el Bosco, eh, que tiene algo de cinematográfico, como algo de progreso en la pintura, como algo de drama en la pintura en el sentido de que va avanzando la pintura como si también sucediera en el tiempo. Es impresionante que estos pintores flamencos hayan logrado eso. Pero este es para mí el más impactante de Bruegel y creo que tiene algo que además es muy relevante, muy de esta época, que le recuerda a uno el título de aquella película de todo al mismo tiempo, todo en todas partes al mismo tiempo, como algo, el mural de esta gente, los murales, las pinturas con vocación de mural de esta gente, logra retratar todo lo humano, el pasado, el presente, el futuro, la muerte, la vida, el amor, el odio, en un solo espacio y a mí me parece que esa es una aspiración muy novelística, muy del género de la novela, que siempre trata de captar el mundo entero con el pretexto de un pequeño mundo, como de todo lo que puede pasar en una vida, meterlo dentro de un espacio y eso es una vocación muy de la novela. Entonces fue la oportunidad perfecta para usar el cuadro, pero también como el título de la novela, una manera de anticipar lo que hay adentro. Eso es lo que quiere hacer esta novela, lo que hace esa pintura, como mostrar todos los rincones de algo, ir al futuro, volver al pasado, entrar en el presente, volver presente el futuro y el pasado. Esa es la aspiración del libro y me sirve mucho que le presten uno de esos cuadros para poder ir eh, advirtiendo lo que hay adentro. Ya entrando en el contenido del libro, una de las cosas, una columna muy reciente de Ricardo mencionaba el tema de meterse dentro de la cabeza de las víctimas y dentro de la cabeza de la gente para sensibilizarse un poco de la situación que están pasando. Aquí se mete en la cabeza de decenas, por no decir centenares de personas. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuántas entrevistas tuvo que hacer o cuántos archivos tuvo que consultar? Más que irme a ver con la gente, que lo he hecho en otros libros, como en Autogol o en Historia Oficial del Amor, que pues, terminé con horas y horas de grabaciones y de entrevistas. Esta vez me pareció que tenía que acudir a todo lo que había ido recopilando. Es decir, tengo cruces de cartas con víctimas, entrevistas viejas con víctimas, experiencia con el tema, es decir,
Yo recuerdo mucho el Palacio, porque iba cuando era niño a acompañar a mi mamá, Jugaba con sus jugar con los soldaditos. soldaditos y con los carritos y me ayudaba el mismo Lou Murtra. Entonces, creo que tenía toda la información que necesitaba y tenía la claridad de que no era necesario hablar con la gente porque iba a ser benigno con la gente, iba a ser compasivo, no iba a entrar a hablar mal de nadie. Me parecía que la única, lo que podía sumarle uno a esa historia que ha sido contada por gente muy buena, en libros muy buenos, en documentales muy buenos, era simplemente retratar a la gente con compasión. También me servía el epígrafe de la película de Jean Renoir, de las reglas del juego, de la idea de que lo más terrible de este mundo es que todo el mundo tiene sus razones, cada cual tiene sus razones. Ese era un criterio y como una brújula para ir retratando, como vamos a entender, a asumir como un hecho, o este libro lo va a asumir, que cada quien está allí porque cree que debe estar allí y está haciendo lo que cree que se debe hacer, y es, pues, lo cual es terrible. Eh, entonces tenía todo ese archivo, tenía toda esa información, podía acudir a entrevistas viejas que había hecho yo mismo, a cruces de cartas que todavía tengo, a experiencia propia, a gente que tenía a la mano que estuvo allí. Y lo que más me importaba era lograr ser compasivo con todo el que me fuera encontrando durante la narración. Y creo que eso es lo que funciona allí. Siendo un libro compasivo y sin necesidad de hablar mal de nadie, en las primeras páginas, una de las cosas más sobrecogedoras que me parecieron es el testimonio de una mujer torturada, de la doctora Lara, durante la época del Estatuto de Seguridad. Todo lo que se narra ahí es verídico, digamos. Todo, todo. Yo tenía todos los expedientes a la mano, Procuraduría, el Tribunal Especial de Instrucción, que fue un tribunal especial creado en el año 86. O sea, es una investigación que está hecha apenas sucedió y es lo más completo que se ha hecho. Tenía el documento muy bueno de la Comisión de la Verdad del Palacio, que es un documento del 2009. Tenía los libros de Olga Bear, de Germán Castro, que también hace una recopilación de voces muy importante, el libro de Ana Carrigan, que es maravilloso, que también encuentra nuevos testimonios. Tenía el de Ramón Jimeno, que es tal vez el que más me gusta. El trabajo que hizo David Marín con Arcanos y Reyes en su podcast, que es maravilloso, y luego lo convirtió en un libro que es muy bueno también, Perdida en el Fuego. En fin, tenía escritorio lleno de documentos y fotos y gente a la mano a la que le podía consultar una llamada. Eh, era eh, muy importante que todo lo que estuviera allí sea cierto. Lo que tiene de novelístico y lo que tiene de imaginación, lo que tiene de literario, pues es simplemente el empeño de que lo invisible se entienda, el dolor de estas personas, la angustia de que los hijos van a quedar solos, eh, el miedo, la nostalgia, todas estas emociones es quizás lo que no está en los archivos, no está en los expedientes, el duelo, todas las emociones humanas, pues es lo que no va a aparecer en ningún libro ni periodístico ni en un expediente, y era lo que a mí más me llamaba la atención, era contar lo que está en las investigaciones, pero imaginar el resto. Que es parte de la gran motivación. Con esas mismas fuentes, pero con un material diferente, el cineasta Tomás Corredor hizo una película llamada Noviembre que Sí, recrea alguna de las cosas y también incluye elementos de ficción. Pero la familia del magistrado Manuel Gaona de la Corte Suprema le pareció que se había extralimitado. ¿Ha tenido, Ricardo, alguna reacción negativa o positiva por parte de las familias, por ejemplo, de las víctimas? yo he hablado con algunos y he tenido encuentros con otros y todo ha sido muy positivo.
hay un riesgo y es que, claro, yo estoy siendo compasivo con gente que obró mal también ahí. Es decir, el hecho de que el criterio de este libro sea la compasión, no significa que uno no se entere en el libro de los desmanes del ejército, o también de que la guerrilla entró disparándoles a los Celadores. celadores que no tenían nada que ver con una lucha armada ni con revoluciones de nada, pues entrar matando a justamente a la gente que se está defendiendo, en teoría. Eh, el hecho de que sea compasivo el libro no significa que uno no vea que la guerrilla hizo eso o que el ejército entró a borrar todas las huellas. Eso está claro. Entonces yo creo que uno podría pensar como que para las víctimas va a ser doloroso que se humanice a los victimarios, pero yo creo que desde que los victimarios sigan siéndolo, que sea claro la barbarie que cometieron, la pesadilla que pusieron en marcha, pues justamente incomoda, pero no es una revictimización de ninguna manera, no es una violencia. De tal manera que yo he sentido más bien apoyo de todo el que estuvo allí, en especial pues de las víctimas que entre otras son claramente las protagonistas del libro. Sin La duda. suma de las víctimas son lo que está por encima de todo en el libro. Entonces creo que me ha salido bien y he tenido una buena compañía y una buena reacción de, pues por ejemplo, Yesir Reyes, el hijo de presidente de la corte, que murió allí de la manera más infame, hizo una columna muy a favor, digamos, muy positiva. Eh, el apoyo de Elena Urán ha sido muy importante. Gente que tiene mucho que ver con lo que sucedió allí ha estado muy cerca y yo creo que entendió bien por dónde iba la cosa y recibió el libro como fue escrito, mejor dicho. Y quizás una de las razones para esa buena recepción es que no solamente se centra en los hechos, sino que también se mete en la humanidad de las personas y tiene algunos detalles de color de los cuales quisiera que habláramos. Por ejemplo, las coincidencias infaustas, como la del magistrado Reyes Echandía, justamente que mencionaba Ricardo, que nunca iba los miércoles al palacio Exacto. y ese día. ¿Qué papel jugó la suerte, el azar en esa tragedia? Pues yo soy muy esotérico en la vida, entonces yo tengo un pensamiento que no creo que pueda llamarse mágico, pero sí puede llamarse dramático. Entonces a mí me parece que las cosas usualmente tienen mucho que ver con destinos, con frases populares como más o menos el día que a uno le toca, le toca. Creo que hay una escritura en la vida y creo que la vida tiene una estructura dramática realmente. Entonces, en ese sentido, casi que veo un sino ahí, una tragedia consumada, digamos. Eh, pero, dicho esto, a mí me parece que, como suele suceder con estos horrores, con estas pesadillas, pues 40 años han pasado para que la gente se llene de teorías de conspiración. Y lo que yo veo en esos 2 días es una catástrofe, un desastre muy azaroso. Es decir, yo creo que esta gente del M-19 planeó mal esa vaina. Pensaron, vamos a tener 64 soldados, 64 guerrilleros que van a entrar y vamos a tener un montón de plata. No les llegó la plata, les llegó la mitad de la gente. Iban a ser, no sé, 41 y terminaron entrando 35, 36. No llegaron todas las armas, ya cuando habían entrado, ya habían matado a los vigilantes, apenas entraron ya habían perdido la batalla, porque Ya que es una de las ya expresiones que del... ya no tenían ni a los soldados que necesitaban, ni las armas que necesitaban, ya lo único que podían era empeñarse en un fracaso. Mientras tanto, el ejército reaccionó como reacciona la caballería, es decir, sin reversa. Mandaron allá soldados, pero ni siquiera se hablaban los del guardia presidencial con los del DAS, ni con los policías, ni con el ejército. Y entonces la caballería entró y ya cuando le avisaron a Belisario ya habían entrado y a Belisario le pareció perfecto que había que seguir adelante,
pero nadie sabía ni qué estaba pasando bien adentro, ni quién estaba en dónde, ni cuáles eran guerrilleros, ni cuáles no. Yo creo que ahí lo que hay es una puesta en escena de la Del locura, desastre. uno lo llama hoy en pelicularse, es el delirio de decirse a uno, ya que toca, estoy defendiendo la patria, los otros están defendiendo el proyecto de Bolívar y Uribe, son unos muchachos empeliculados comiéndose el cuento de que están poniendo en escena la historia y entran en esa lógica y en ese tren de pensamiento y ya les parece lo lógico matarse, que es como lo que, digamos, la manía, la locura que logran contagiar ciertos líderes, que mandan a los muchachos a matarse y ellos se dejan contagiar de la inevitabilidad del momento, sí, estamos cumpliéndole a una historia. Condenados a ello. Mm. Ya para ir cerrando, Ricardo, parte de las historias dementes que está contando Ricardo se reflejaron luego en los medios de comunicación. Yo recuerdo que en esa época se volvió muy famoso el famoso Rambo Sierra, que es Sí. Rambo Sierra, no, Sarria, Sarria, perdón, sí. que es uno de esos personajes que uno no puede creerlo. ¿Cómo investigó y de dónde sacó todos los datos? Eso está muy, muy bien contado tanto en el libro de Olga Bear, que se llama Noches de Humo, como en el libro de Ana Carrigan, que se llama El Palacio de Justicia, una tragedia colombiana. Estuve hablando de este libro en los Danieles en noviembre y Daniel Coronel en un momento dado dijo, yo estudié con el Rambo Sarria. Entonces es un tipo que más o menos la gente ha tenido claro, pero que después de este evento pues fue lo menos visible del mundo, después de haber dado las entrevistas que dio para que Olga Bear y Ana Carrigan lo perfilaran en el mejor sentido de la palabra, para que lo retrataran tan bien como lo retratan. Después es un misterio que solo Coronel termina de conocer. Entonces, yo digamos completé con unas cosas que me enteré y pues lo traté de hacer una persona lo más comprensible posible, porque es un tipo echado del ejército, de la armada, que tiene como una oportunidad de redención, todo esto en su cabeza. Repito, el epígrafe es cada cual tiene sus razones. Y este señor vio el momento de redimirse en una batalla épica contra la guerrilla que hay que decir, para ese momento era un enemigo odiado a muerte por el ejército del Estatuto de Seguridad, que estaba haciendo todo el esfuerzo ese ejército de cambiar de chip de Estatuto de Seguridad a la Paz de Belisario y en pleno intento de cambiar del chip, la guerrilla les desafía de esta manera. Y este tipo, Sarria, dice, pues este es mi momento de reivindicarme ante el ejército, ante mí mismo, ante mi familia. Estaba por ahí en la oficina del abuelo, a una cuadra del palacio, y dice, no, me voy a ir a pelear, ya un civil es él. Sí. Él ya no es un soldado, y se vaya y se vuelve Y terminando heroico, órdenes. da órdenes, los coroneles le hacen caso. Increíble. Es impresionante. Y una última revelación antes de hacer una recapitulación es que no sabía, y supongo que lo verificó Ricardo, de la llamada de Gabriel García Márquez a Belisario Betancur pidiéndole que cesara el fuego. ¿Cómo se enteró de ello? Sí, él estaba en Francia con López Miquelsen. Entonces ellos se enteraron al tiempo y García Márquez pues tenía toda una red de amigos periodistas y tenía manera de hacerle llegar mensajes a la gente del M19 que hay que recordar era una gente muy cercana a la intelectualidad de izquierda o liberal de izquierda incluso colombiana. Entonces hizo lo que pudo. Es claro que García Márquez eh, hay que reconocer, era una figura de mucha autoridad entre los políticos colombianos, ya ahí era el premio Nobel además, y gente como Belisario y como López Miquelsen lo tenían de amigo cercano. Entonces,
hizo lo que pudo para tratar de que el M-19 hablara y para que cesara el fuego, pero llegó demasiado tarde, como todo en esa historia, su esfuerzo y ya el mismo gobierno, que no entendía tampoco muy bien qué estaba pasando adentro, estaba incluso triunfal con lo que había en teoría logrado. Mucho de lo que pasó allá adentro, Belisario y Jaime Castro y estos políticos muy brillantes, digamos, de su generación, pues mucho lo entendieron después. Ellos pensaban que estaba pasando otra cosa. Otra cosa. Un tema final, Ricardo. Al hablar de las pruebas de ADN en la misma novela, Ricardo dice que la vida es más fuerte que la muerte. Después de escribir un libro tan doloroso como este, ¿aún cree en ello? Pues yo creo que el cuadro deja en claro, y acabo de pensar que mi columna de todas las semanas se llama Marcha Fúnebre. Y este cuadro se llama El Triunfo de la Muerte, el de la portada. Yo creo que sí, sí, hay siempre un triunfo de la muerte y siempre hay una... Y en esta novela está retratado ese triunfo de la muerte. Pero uno siempre tiene que poner la muerte como el contexto de la vida, es decir, es el contexto de la vida, no hay nada que hacer, es el escenario en el que estamos funcionando, es el de la muerte. Pero como uno ve en el mismo cuadro, como uno ve en la novela, pues lo que hay es un conteo de muertes, pero también de vidas, y toda muerte es una especie de moraleja de toda vida. Entonces, creo que si uno se lo entiende como un contexto, también está celebrando la vida al mismo tiempo. Eh, que la columna se llame Marcha Fúnebre o que el cuadro se llame El Triunfo de la Muerte, eh, a pesar de que esté sonando casi en el borde de Cantinflas, lo que está es llamándonos a vivir. Eh, sí, está recordándonos, poniéndonos en la cara la idea de que estamos viviendo. Incluso estas personas que están allá adentro están viviendo hasta el último minuto y están adorando a sus hijos y están ayudándose los unos a los otros. El magistrado está tratando de ayudar a su asistente a que pase por debajo de un hueco antes de que se muera. Están tratando de defender sus vidas hasta el último minuto. Es el triunfo de la muerte, pero es la historia de una gente que sigue viva. Una de las afiches que está aquí a un par de metros es de la película Qué bello es vivir. Muchas gracias, Ricardo, por estar en 4 de julio y en sus propias palabras, pues invitemos a quienes están pendientes de esta entrevista o que la van a leer a que se asomen a este mural de la infamia del Palacio de Justicia. Bueno, y no me quedo si no me pierdo el momento de decir que yo quería siempre ser el presentador de 4 de julio y es de verdad el refugio que tiene la gente que hace arte, hace cultura, hace ficción en Colombia, es Julio César Guzmán y su 4 de julio. Y quiero de verdad garantizar, hagan de cuenta que estoy en un puesto en el mercado de las pulgas y estoy ofreciendo lo que hice. Esto es mi vida, el libro que tenía adentro, y es una celebración y una declaración de amor a la gente íntegra que ha tenido Colombia y un llamado a tomarse todo lo humano con compasión. Creo que sí, si algo ha sido duro de estos últimos 10 años políticos o 15 años políticos, es la derrota de la compasión, de entender que todo el mundo tiene sus razones, como dice el epígrafe, pero que hay que tratar de entenderse en un nivel humano, que la agenda vuelva a ser menos ideológica y más humana. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta charla. Ya pronto volveremos con nuevos especiales de 4 de julio. Muchas gracias y hasta pronto.